Hola, ¿qué tal, amigos de YouTube y Facebook que nos visitan a través de nuestras redes sociales? Mi nombre es Juanes y, como siempre, compartiendo una porción de la palabra de Dios con ustedes. Siempre que la gloria y la honra sean para nuestro Dios. Bien, quisiera en esta tarde compartir con ustedes una pregunta que la gente se hace mucho. Y está en Apocalipsis capítulo 13, vayan conmigo, Apocalipsis 13, versículo 18. Apocalipsis capítulo 13, versículo 18. Dice así: aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento. Cuente el número de la bestia, porque es el número de hombre, y su número es 666. La gente cuando ve este número, inclusive cuento una vez que estaba en un lugar en Ecuador y un muchacho me decía que él ya no tenía derecho a entrar al reino de los cielos, pues porque él ya tenía la marca de la bestia. Y cuando me dice, o yo le pregunto, muéstreme la marca de la bestia, efectivamente, abre su brazo y me muestra en su brazo derecho que tenía escrito el número 666. Y entonces él decía que ya él estaba marcado y que ya por eso era tan malo y no merecía o ya no podía entrar en los cielos. Este número a lo largo de la historia se ha desarrollado en grandes controversias. Muchas personas tienen la creencia de este joven que me encontré y piensan que el 666, el 666, es un número literal que será puesto sobre la mente, o sea, la frente y la mano derecha, como está descrito allí en Apocalipsis capítulo 13, versículos 15 al 18. Pero hoy quisiera solamente hacer énfasis a el número, ¿cierto? De dónde se proviene este número. Hay algunos que lo ven en los códigos de barras, otros en un chip, pero realmente la Biblia, o más bien Apocalipsis, es un libro de historia y nos menciona con la historia y nos enseña con la historia qué significado o qué debemos de entender con ese número. Recuerda que vamos a mirar solamente el número 666, porque se menciona allí. El ministerio del número 666, que aparece en Apocalipsis capítulo 13, 18, es el número del día del Dios Sol, como veremos a continuación. Pero ¿dónde se originó este número? Y para entender el futuro hay que entender el pasado. Ese tema o ese estudio está basado, o lo pueden encontrar ustedes en internet, en Viajando al Pasado, por el hermano escrito que le escribió básicamente todo este tema que estoy haciendo énfasis, Rosenthal, Enrique Rosenthal. Y busquen también videos de YouTube e internet a él, Enrique Rosenthal, que habla perfectamente sobre la profecía. Una vez le escribí por el interno y pues él me envió, y también están allí para descargar todo el material. Así que si usted gusta puede buscarlo y allí está todo el material del cual vamos nosotros a estudiarlo. Y vamos a mirar solamente hacerle énfasis al número 666, respondiendo preguntas, pero de dónde se originó ese número y qué significado tiene en la actualidad. Muy bien, uno del origen del número 666, los babilonios lo desarrollaban en la ciencia oculta de la astrología. Los babilonios utilizaban la astrología para hacerlo, para desarrollar o mirar eventos y utilizar así, dar interpretaciones a
creencias que ellos desarrollaron. Ellos subdividieron la trayectoria del sol, desde el amanecer, pasando por el mediodía hasta el ocaso en 12 horas, en una línea imaginaria, según el zodíaco astrológico que desarrollaron, formaron 12 posiciones del sol. Ellos asignaron a cada mes del año una casa imaginaria, es decir, una constelación astronómica, como se puede ver en la siguiente ilustración, que es la que puedes ver allí al fondo. Entonces ellos miran el sol, su trayectoria, e ilustran una línea imaginaria de cada acontecimiento, desde que sale hasta que se esconde. E ilustraron allí 12 casas o 12 puertas que les daban una ubicación y las ubicaron así por cada año, o sea, por 12 meses. Una casa imaginaria, una constelación astrológica. Como se puede ver en la siguiente ilustración, cada una de estas casas imaginarias tenía 3 puertas o habitaciones, sumando en total de 36 habitaciones. Cada una de esas habitaciones representa 10 grados del zodiaco astrológico y complementando los 360 grados, formando un círculo completo o una vuelta entera, como ilustra la órbita aparente Sol, vista de la Tierra, donde se ven 12 constelaciones astrólogas paganas. Entonces lo que se hace allí es que se multiplica el 12, ¿cierto? 12 por 3 y también 36 por 10. Esto nos da una frecuencia de trayectoria del Sol que recorre. Actualmente nosotros conocemos eso como los astros o los signos zodiacales, donde ellos ponen a Piscis, Virgo, Leo, Sagitario, Tauro, Aries, y con este movimiento ellos citan e ilustran, basándose en el Sol, cada movimiento de ellos, y con cada movimiento un dios pagano. De paso, se ha dicho que si aquí encontramos el origen del pagano horóscopo, que aquí es donde lo vemos, que un hijo de Dios nunca debe de leer, ni en broma, ni usted y yo debemos de estar buscando ni interpretando los signos zodiacales, como para ver cuál va a ser mi futuro, con quién me voy a casar, si voy a ser rico o pobre, cuándo me voy a morir. Todo eso son idolatrías paganas. Y la Biblia, y son puestas por Babilonia. Y Babilonia, siendo finalmente parte, lo que ellos inculcaban era a la adoración del día del sol o del sol, y adoraban y veneraban al sol, aunque casi nadie lo sepa. En cada una de las estaciones, de las 36 habitaciones, moraba un dios babilónico. Babilonia está babilónico. Estas 36 divinidades menores están sujetas y ligadas al recorrido del dios mayor, el dios Sol. Entonces, para los babilonios, el sol, o el día del sol, o el sol como tal, el dios Sol, era para ellos un dios, el sol. Era el gobernante del zodiaco, porque sobre ella regían los otros astros, ¿cierto? De ahí sacaron los otros astros o los otros signos. Pues sin el sol y su recorrido no existiría ninguna manifestación, puesto que del sol depende en su trayectoria. De esta manera, las divinidades menores son finalmente 36 diferentes manifestaciones del dios Sol. Es decir, cada año el Sol giraba y según su movimiento marcaba una divinidad, y cada divinidad era menor al mayor, que era el día del Sol. Cada divinidad babilónica recibió un número, entonces los enumeraron. Y los enumeraron así del 1 al 36. Del 1 al 36. ¿De dónde sacan o cómo se basan ellos para estos números? Primero, se basan que el sol se demoraba 12 meses el recorrido. Y como cada mes tenía una puerta,
una ventana, o cada mes ellos lo simbolizaban con 3 puertas, entonces daba 36. 12 por 3 igual 36. Y a cada uno de estas divinidades menores, porque la principal era el sol, les enumeraron como dioses babilónicos de la siguiente manera. Entonces empezaron a sumar, o si usted suma, ¿cuánto es 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9 más 10 y así hasta llegar a 36? Vas a ver que el número que él le da es el 666. Desde la parte de la astrología. Y cada uno de esos números representa una divinidad babilónica, un dios, ¿cierto? Un dios. El cálculo nos da el famoso número 666, se suma 1 más 2 hasta llegar a 36, nos da 666. Ahorita en su casa puede hacer el ejemplo, suma 1 más 2 más 3 más 4 hasta llegar a 36 y le da 666. Eran 36 manifestaciones y nos da el número entero del impío y falso dios Sol, babilónico, el 666 como manifestación del dios Sol. Otra simbología complementaria del ministerio del número 666 la encontramos a la dedicación de la estatua dorada del rey de Nabucodonosor. En Daniel capítulo 3, en el tema miramos que detalladamente el rey hizo construir una estatua de oro puro que refleja la luz del sol perfectamente. Su altura era de 60 codos y su anchura de 60 codos. Hasta aquí tenemos 60 más 6 igual 6.6. Esos instrumentos fueron empleados en adoración complementada el 666. Entonces vemos que en Daniel capítulo 3, versículo 1, también se hace una estatua que era repletamente de oro y casualmente sus medidas coinciden 60 más 6, da 60.6, que sería 666. Casualmente también da esa medida. Y casualmente también es idolatría, porque esa estatua representaba a un rey que debía de adorar y rendirles pleitesía. Entonces se desarrolla en adoración. El número 6 corresponde al sistema sesagesimal de Babilonia y fue considerado sagrado. Por si no lo sabías, el número sagrado para los babilonios actualmente y durante la historia es el número 6. El número 6 simbólicamente es el número humano o en contraste con el número 7, que es el número simbólico de la medida perfecta y santa de Dios, como demuestran muchos ejemplos sobre todos los mensajes de Apocalipsis. Entonces el 6 para los babilonios lo utilizaban o era sagrado y lo consideraban. En contraste con el número 7, que Dios lo utiliza mucho a través de sus profetas. Por ejemplo, a Juan se le mostraron 7 iglesias, 7 estrellas, 7 plagas, 7 candelabros de oro, 7 sellos, 7 trompetas, 7 ángeles, 7 cabezas, 7 montes, 7 copas, 7 ojos, 7 espíritus, etc. En el Antiguo Testamento, la tradición directa del texto primitivo, Daniel, el autor, la estatua dorada representa el falso concepto de Babilonia. Es eterna, contradictoria a la profecía que enseña la Babilonia es pasajera. En resumen, la estatua pagana de Babilonia relacionada con el 666 es un símbolo de la falsa profecía, de la idolatría y de la falsa adoración, de la imposición dictoral del engaño y del rechazo completo de la revelación divina. Adorar o tener algunos tipos de ello implica también estar en contra de Dios. Desde Babilonia los paganos muchos
muchas culturas en la antigüedad imitaron esta práctica. Esto se fue desarrollando con el tiempo. Por ejemplo, los sacerdotes romanos, ya mucho tiempo después en el Imperio Romano, inspirados por la religión babilónica, ¿cierto? Tenían un amuleto redondo, como lo pueden contemplar allí en el fondo, en forma de dios sol. Estos amuletos eran hechos usualmente con oro, siendo este color amarillo, el color ¿del qué? Del sol. Fueron llamados siglas sois o sellos del sol. Y puedes ver que en algunas iglesias tienen estas adoraciones o estos símbolos. Bien, aunque no los adoren, aunque no entiendan su significado, la tradición de ellos viene de Babilonia y adoración a dioses paganos, a dioses menores y al dios Sol. Y allí podemos ver toda esta numerología y astrología también. Estos amuletos astrológicos fueron utilizados por los sacerdotes paganos, prediciendo eventos futuros. En la parte adversa del mundo amuleto superior se puede observar el dios Sol, ¿cierto? Que ellos adoraban, por encima de un león, indicando la posición del Sol en la constelación de Leo durante los días calurosos de agosto. En la parte posterior está el escrito Nachel, que significa la inteligencia del Sol. La segunda moneda es también un sello solar. En el adverso del amuleto se muestra nuevamente el Sol, la que estamos contemplando allí, y le dan la importancia y la prioridad al día del Sol. Ahora, la dispersión mundial de la adoración del Sol. Los babilonios, algo que podemos contemplar allí en Génesis capítulo 8, donde el viñedo, ¿cierto? Aquí podemos ver cuando Dios confundió las lenguas en la torre de Babel, no solo dispersó a nivel mundial el conocimiento de lo que hubo antes del diluvio, una torre, un idioma original y un arco iris. Desafortunadamente, los grupos de personas, según sus idiomas, llevaron también en ellos la falsa religión babilonia, con la salvación de horas y adoración al día del sol. Desde Babilonia al mundo entero, como el texto repite dos veces, Génesis 11:8 y también Génesis 10:32, donde ellos fueron separados, llevados, dispersados por todo el mundo. Y con ellos también se llevó su cultura, su creencia y sus credos. Es decir, en Babilonia, con la torre de Babel, Dios los confunde y lo que ellos pensaban, sus doctrinas, sus dogmas, fueron impartidos por todo el mundo. Es por esto que encontramos el triste hecho de que muchísimas culturas, pueblos, tribus de todo el mundo se inclinan al sol, adorándole. Por ejemplo, en Asia, la China, Japón, Corea del Sur, en Europa también, Babilonia, los griegos, los romanos y muchas tribus, en Norteamérica también, algunas tribus indígenas tienen estas creencias de adorar a Dios, a un Dios Sol, ¿cierto? En comparación del Sol, podemos ver desafortunadamente que el diablo, que está detrás del día del Sol, logró nuevamente todo el mundo se ha engañado y caiga la falsa adoración opuesta a la verdadera. Afortunadamente, Dios siempre tiene un pequeño grupo remanente que sigue fielmente al Cordero por donde quiera que va y sus enseñanzas. El sol, como símbolo del Dios Sol y del diablo, se puede encontrar el carácter diabólico. El sol, en esta aplicación espiritual, se impone, lastima, quema, enceguece físicamente y sobre todo espiritualmente. El símbolo del sol, como lo comparan los babilonios,
y como se practican en muchísimas culturas, podemos ver como parte de aplicativos qué es lo que hace el sol en las personas. Se impone, lastima, el sol quema a las personas, también enceguece físicamente a las personas y también un símbolo que espiritualmente también las pone y las lastima y las pone ciegas. En el arco iris, como símbolo de Dios verdadero, creador de los cielos y de la tierra, se puede encontrar el carácter divino. El arco iris, en esta aplicación espiritual, no se impone, pues aparece de vez en cuando. Esto muestra la humanidad. Además, no daña, no lastima, y no quema, y no enceguece. Cuando el diluvio apareció, luego después Dios prometió que esta tierra no sería jamás destruida por agua. Y como símbolo de esa promesa, Dios regaló el arco iris. Por eso cada que veas el arco iris, recuerda que Dios nunca más va a destruir esta tierra con agua. Y que es una promesa que Dios hizo a nosotros. Y por eso el arco iris aparece allí cuando hay a veces grandes tormentas o una gran nube oscura. Pero recuerda que Dios cumple sus promesas. El Creador puso su día de adoración en el séptimo y último lugar. Este refuerzo Él ha hecho de su carácter humilde. Es como si diera primero servir a los demás, que lo mío venga al final. Siempre miramos el arco iris y vemos 7 colores, porque representa esta aplicación simbólica como el día del Creador, el séptimo día de la semana. El arco iris representa también con sus colores, en esta aplicación, el sábado, el día del Señor, la perfección, la hermosura, la calidad, la vida que procede cuando las personas obedecen sus mandamientos, incluyendo el día cuarto de la semana. Cristo dice: el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro servidor. Mateo 26, 27. Y esto justo lo que nuestro Creador hizo. Primero nos sirvió cuando todo durante 6 días y colocó su día de reposo, de bendición y santificación final. El primero representa la descendencia de la mujer después del diluvio, el primer representante. Al subyugar todo el mundo bajo la oración del sol, parecía que el diablo iba a ganar, pues volvió a obtener la mayoría. Hubo también personas fieles, creyentes y verdaderas ante Dios. Desde la descendencia de Sem nació Abraham. Era un hombre recto, creyente, que amaba la verdad. Abraham oyó la voz de Dios y era obediente a sus leyes. Génesis 26:5. Se decidió por lo verdadero. Dios creó de los cielos y de la tierra, edificándole un altar a donde iba, invocando su santo nombre y decidiéndose firme contra la falsa religión de Babilonia. Este día de adorar, que es lo que nos implica a nosotros y el contexto en el cual se está hablando, Apocalipsis capítulo 13, versículos 15 al 18, esto nos habla de que llegará un momento en la historia en la cual usted y yo debemos de decidir cómo y de qué manera debemos de adorar a Dios. Hace un símbolo del 666 y como vimos, este símbolo representa principalmente al dios Sol, y cada uno de ellos representa también otros dioses. Quiere decir que Babilonia implementó en el mundo un sistema falso de adoración, y por el mundo fue esparcido por todo el mundo, y hoy nosotros somos consecuencia de ellos. Dios nos dice que el día de adorar es el día sábado, pero la gente dice que es el día domingo. El día domingo no es el día de adorar a Dios, ni tampoco está escrito en la ley de Dios. El único día que está
para adorar a Dios, que dice la Biblia, es el día domingo, y en el cual también Dios manda que se le adore. Apocalipsis capítulo 13, versículos 15 al 18, dice que nuevamente los moradores de la tierra tendrán que adorar, pero ya no se va a adorar directamente como el sol, la tierra, no, sino un símbolo de ese día, que es el día domingo. Pues en la antigüedad el día domingo representa el día del sol, y por eso lo constituyen así grandes historiadores: el día del sol, Sunday, el día del sol, Entonces el domingo entrará en la historia a ser parte importante, donde usted tendrá que obedecer a Dios guardando el día sábado, o con el falso sistema babilónico de adorar en el día domingo. Esta es lo que el Señor nos viene llamando y mostrando a través de ese símbolo del 666. Nos muestra también que Abraham, siendo y viviendo en Babilonia, no se contaminó con las creencias de su pueblo, de su nación. Abraham dijo al rey de Sodoma: he alzado mi mano al Señor Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Al decir esto, rechazó la adoración a los astros. Y allí podemos ver la verdadera fe de los hijos de Dios. Se nos llama que nosotros tengamos esa fe de Abraham. Además, Abraham es definido en la Biblia como el padre de la fe, padre de todos los creyentes, según Romanos capítulo 4, versículo 11. Recordemos que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1 lo dice: al igual que Abel, también Abraham creyó en la promesa del Salvador venidero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, e hizo los sacrificios correspondientes por el perdón de sus pecados en el altar. A donde quiera que iba, él hacía un altar para Jehová y obedecía su ley. Quizás Abraham conoció personalmente a Noé, probablemente, pues fueron contemporáneos durante 58 años. Hasta la muerte de Noé, esto sabemos que gracias a un análisis de genealogía bíblica, pues Noé sobrevivió el diluvio con 350 años después. Abraham es el primer representante de la descendencia espiritual de la mujer después del diluvio. Es el equivalente a Abel y Set, quienes eran los primeros representantes de la descendencia espiritual de la mujer antes del diluvio. Dios llama a Abraham a que salga de Babilonia. Abraham vivía en la ciudad de Ur de los Caldeos. Como ya sabemos, los caldeos eran en Babilonia, y Ur era una de las ciudades del reino de Babilonia. Abraham no era un hebreo, ni israelita, ni judío, era babilónico. Escucha bien, Abraham no era hebreo, ni israelita, ni judío, era un babilónico, pero su corazón, su mente permanecían al Dios verdadero, creador de los cielos y de la tierra. En el mundo donde le tocó o nació Abraham, vivió en un mundo lleno de engaño, mentira, idolatría, de falsas creencias religiosas. Pero Abraham, en medio de la apostasía, conservaba un corazón puro y fiel a Dios. Dios siempre ha llamado a sus hijos fieles a salir de Babilonia, ya sea desde la Babilonia literal o desde la Babilonia simbólica, ya que Babilonia es la cuna de las falsas religiones y falsas formas de adorar. Apocalipsis capítulo 17, capítulo 5 dice: Babilonia vive en pecado, transgresión ¿de qué? De la ley de Dios. Y los que se aferran a ella sufrirán fielmente las plagas apocalípticas.
Y dice Apocalipsis 18:4, que es lo que quiero terminar de igual manera con ustedes, dice: oí otra voz del cielo que decía: salid de Babilonia, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibiráis parte de sus plagas. Salid de en medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida del ardor de su ira, dice el Señor. Jeremías 51:45. Este último versículo muestra cuál debe ser la reacción de aquellos que salen de Babilonia, de la falsa religión con todos sus engaños. Salid de Babilonia, huid de entre los caldeos, dad nuevas de este con voz y alegría, publicadlo, llevadlo hasta los postreros de la tierra. Que el Señor pueda darnos sabiduría, entendimiento para salir de Babilonia, porque Dios conoce el pueblo que le es fiel, y Dios anhela, y en este momento Dios tiene mucha gente en muchas denominaciones cristianas, evangélicas, luteranas, apostólicas, romanas, trinitarios, unitarios, que son servidores a Dios. Y Dios los está llamando a que busquen la verdad, a que crean a la palabra del Señor, y que no estén todavía creyéndole a sus pastores, creyéndole a un líder religioso que lo que hace es engañar y confundir su mente. Dios les hace el llamado para que escudriñen la palabra de Dios por sus propias cuentas, que indaguen, que pregunten, que cuestionen y que hallen respuesta en su bendita palabra, que es la palabra de Dios. Por eso hoy, querido amigo, donde quiera que te encuentres, no importa la religión, no importa dónde estés, quiero que busques a Dios con todo tu corazón y que le digas: Señor, si estoy yo en Babilonia, sácame de acá. Pero si esta es la iglesia verdadera, déjame acá. Ora todos los días haciendo esta oración y el Señor abrirá los caminos. Jehová Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo video.